Señor diputado Nicolás Cortés Contreras, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, le agradezco por recibirnos junto con todos los integrantes de esta 58ª legislatura en este recinto del pueblo. Saludo con afecto al señor gobernador del Estado de Colima, maestro Ignacio Peralta Sánchez. Agradezco la presencia de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aquí presentes, así como de los señores jueces y juezas que componen el Poder Judicial del Estado. Buenos días tengan todos los aquí presentes, autoridades civiles y militares de los 3 órdenes de gobierno. La Constitución de 1917 representa la consumación de un proceso histórico en la búsqueda de la identidad nacional. Es la síntesis de un proyecto de nación que se funda en la formación del Estado mexicano sobre la base de la idea federalista de Ramos Arizpe. Es la síntesis del ideario liberal que, a partir de los constituyentes de 1857, se transformó en dogma en la conciencia política del México independiente sobre la base de las libertades políticas y civiles, el reparto funcional del poder y el establecimiento de responsabilidades públicas, y que dio origen a los fundamentos del Estado mexicano. Es la síntesis de la reivindicación democrática en el ejercicio del poder público y de la transformación en norma jurídica del pensamiento social que, igualmente, reivindicó la propiedad a favor de su dueño originario, la nación, para darle un sentido social y favorecer así la generación de procesos de desarrollo común y no solamente la realización de actividad especulativa. Es la síntesis que transformó en norma jurídica fundada en el respeto a la dignidad humana las aspiraciones de aquellos hombres y aquellas mujeres cuya fuerza física, capacidad intelectual o habilidades era su único patrimonio para el mejoramiento de su calidad de vida en lo individual y como comunidad. La Constitución de 1917 es el resultado de un proceso de búsqueda de la identidad nacional que duró 93 años, que puso punto final a lo que Mariano Otero denominó la sociedad fluctuante, la cual prevaleció en el México independiente del siglo XIX, aún después del triunfo de la República. La Constitución mexicana de 1917, que hoy celebramos a 100 años de existir, matizó, para decirlo en las palabras de Reyes Heroles, el acuerdo en lo fundamental, tan necesario para darle espíritu a un Estado social y democrático de derecho. Así, los constituyentes de Querétaro, congruentes con la idea histórica de construir un andamiaje legal que permitiera el correcto funcionamiento de una sociedad organizada políticamente, partieron del fundamento que da un adecuado sustento al acuerdo en lo fundamental y, ciertamente, posibilita la constitución de la organización política de la sociedad. Esto es, partieron por definir el origen, titularidad, concepto y ejercicio de la soberanía, atributo esencial de todo pueblo que, organizado políticamente, quiere interactuar en el concierto de las naciones. La soberanía de la nación, esto es, la capacidad para gobernarse a sí misma y para actuar en el escenario internacional en un plano de igualdad frente a otras naciones soberanas, dimana del pueblo, de la gente, de cada uno de los hombres y mujeres que componen la nación. Es la voluntad popular el origen de la soberanía y es el pueblo su titular. Ese dogma de organización política ha permeado durante toda nuestra historia constitucional. Como dogma, también ha sido base y principio de la construcción democrática del Estado, lo que significa que el ejercicio de la voluntad popular se haga a través de las instituciones formalmente constituidas para beneficio del pueblo. Así, la fórmula se fundamenta sobre una base cargada de un alto contenido ideológico político, al declararse en el texto constitucional que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Pero igual, determina un condicionamiento supremo para la estructuración jurídica de la voluntad soberana al expresarse que todo poder público dimana del pueblo
y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar o alterar su forma de gobierno. En este contexto, la arquitectura constitucional se expresó en un primer momento, hace ya 100 años, por mediación de los constituyentes de Querétaro, bajo el mandato de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Asimismo, la base principal de la estructuración jurídica del Estado mandata que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión y a través de los poderes de las entidades federativas. Entendemos, entonces, que los constituyentes de Querétaro perfectamente comprendieron que, aun cuando el poder soberano dimana de la voluntad popular, éste no podría ejercerse a través de un ente amorfo y abstracto compuesto por un conglomerado humano denominado pueblo, sino que el poder, para darle sentido y orden, tenía que ser ejercido a través de entidades fundadas en los valores de la ética republicana y los principios de la democracia, e instituidas con base en normas fundamentales que le dieran operatividad al funcionamiento del Estado. En pocas palabras, la titularidad de la soberanía le corresponde al pueblo. Su ejercicio a manera de poder público se hace a través de las instituciones formalmente constituidas e integradas por la voluntad del pueblo. Al conmemorar hoy el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, he querido, a manera de homenaje, reflexionar sobre estas ideas que animaron el ímpetu de los constituyentes de Querétaro para regresar al origen de la construcción de la nación mexicana que se expresa en las instituciones del Estado social y democrático de derecho y que, en términos de la teoría constitucional, se escribió a manera de norma pétrea por tratarse de una decisión política fundamental, teniendo como escenario las galerías del Teatro Iturbide. Si bien es cierto que existe un desencanto popular respecto de las instituciones públicas, ello no es culpa de las instituciones, ni menos aún, porque las instituciones que definen a México bajo el modelo del Estado federal, bajo la forma de gobierno republicano, como un régimen político democrático fundado sobre el principio de la división de poderes y sobre los valores del respeto irrestricto a la dignidad humana, signifiquen formas caducas de organización política para una sociedad que cree que las respuestas a la problemática y retos de la globalidad se encuentran en las autodefiniciones personales. Cierto es que en muchos casos las demandas de la sociedad han rebasado la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado y que éste, a su vez, pareciera ya no representar la amalgama de los intereses comunes. Pero en modo alguno, ello implica que la organización política, fundada en instituciones democráticas, necesariamente tiene que ser sustituida por esquemas que se definen a sí mismos como autogobiernos comunitarios, pero que no ofrecen una alternativa para la atención efectiva de necesidades globales. Aun cuando pudiera pensarse en una crisis del Estado-nación, hasta el momento no se ha planteado en ningún lugar del mundo un modelo diferente que lo sustituya y que cumpla con la función de hacer coincidir en un mismo sentido la autoridad y el orden con las libertades humanas, todo ello dentro del marco de una ley suprema. La ciudadanización de las funciones públicas, tan necesaria para lograr una limitación adecuada al ejercicio del poder institucionalizado y para erradicar y evitar la corrupción en el manejo de los asuntos públicos, lejos de ser un modelo de sustitución de la organización política, debe ser fuente de fortaleza de las instituciones creadas a partir del modelo adoptado en la Constitución del Estado. Pensar de otra forma acarreará el riesgo de pasar de un modelo de Estado de Derecho a una dictadura organizada del pueblo que solo polarizaría intereses grupales o particulares y propiciaría que entraran en conflicto poderes fácticos sin que hubiera capacidad de respuesta para su contención. Las nuevas tecnologías necesariamente tienen que ser una herramienta al servicio del derecho humano a la información, un mecanismo eficaz de vigilancia y denuncia ciudadana y un instrumento
para transparentar la actuación de la autoridad y para hacer eficientes los servicios públicos. Pero pensar que la función de gobierno habrá de ejercerse por individuos ocultos en el anonimato de las redes sociales bajo el sofisma de la libertad ilimitada es apostarle al caos y a la cancelación de la vida colectiva fundada sobre el principio de la solidaridad comunitaria. Por ello, esta fecha es propicia para volver la mirada hacia el constituyente que hace exactamente 100 años matizó en una norma fundamental el ideario jurídico-político de la nación a la que se aspiraba. Es necesario leer una y otra vez, y así hasta comprender a cabalidad, los principios y valores que se expresan en el texto de nuestra Constitución. Leer y releer sus enunciados hasta saber y entender las normas en ellos contenidos. Leer y releer cada uno de sus artículos hasta adquirir el conocimiento total del mandato constitucional. Y estudiar una y otra vez, sin dejar de hacerlo nunca, las instituciones políticas, jurídicas, sociales y económicas consagradas en la Constitución. Solo así habremos de adquirir una plena conciencia de los derechos que como individuos se nos reconocen, de las obligaciones que como mexicanos debemos asumir y sobre todo del compromiso que tenemos para que prevalezca la vida institucional delineada en el texto de la Ley Suprema. El estudio y conocimiento de nuestra Carta Magna es la única vía para hacer prevalecer el Estado social y democrático de derecho y para hacer realidad el proyecto de nación que se fincó hace un siglo ya, pero que hemos ido perfeccionando a lo largo de la historia sobre la base de las libertades civiles, políticas y sociales, los derechos humanos y la dignidad individual y social, sobre las bases de la democracia como forma de vida, sobre la base de las responsabilidades públicas que da la institucionalidad republicana, sobre la base de la nación multiétnica y pluricultural, sobre la base del federalismo y del laicismo, pero sobre todo sobre la voluntad de un pueblo identificado por un denominador común, el espíritu mexicano. Es cuanto.